Hola, hola de nuevo. Qué gusto estar otra vez con ustedes. Soy Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y en esta oportunidad estoy súper contenta por el tema que les voy a compartir. De verdad, el tema de la creatividad y cómo ser más creativos. Ay, es uno de mis temas más apasionantes. Por años fui catedrática de la materia de taller de creatividad. Y pues siempre era un reto lograr ejercicios que no solo fueran interesantes para mí, sino también para mis alumnos. Y pues tengo como regla personal, entre paréntesis, clavazón mía, es decir, una fijación obsesiva mía, no repetir. Creo que a lo mucho en mis planificaciones de clase lo que se quedaba era el 20%. Solo sí y solo sí esos ejercicios de verdad eran determinantes, súper relevantes, que no podía sacarlos de la planificación. Pero les voy a confesar, bueno, me he confesado mucho en este podcast, es decir, en Unidos por el Diseño. Les he contado cosas que no siempre he revelado, y esta es otra. Yo soy una docente rebelde. ¿Qué significa eso? A ver, ¿por qué no ser flexibles si de pronto, ok, hiciste la planificación del semestre o del ciclo, como decimos acá? Fijaste temática, ejercicios, metodología, tareas, etcétera, pero de pronto vas viendo que las necesidades de tus alumnos son diferentes, que el grupo va para un lado y a lo mejor tu planificación iba para el otro. O que de repente surgió un evento súper interesante que podría vincularse con tu tema de clase, o conociste a alguien súper guau y lo quieres tener en la clase. Pues yo jamás fui fiel a mi planificación, en serio. Siempre me permití esa libertad para cambiar ejercicios, para variar la dinámica de la clase, para que hubieran cosas distintas, y por lo mismo que siempre me mantengo en una gran actividad creativa conmigo misma, pues eso de llegar a aburrir a mis alumnos como que no existe y sigue sin existir. Así que esta serie de podcast, bueno, es una serie doble, en realidad son 2 podcasts, este y el que sigue. Se lo quiero dedicar a todos mis alumnos. Muchos de ellos a este momento ya son padres de familia, eh, incluso muchos también practican la docencia muy bien, he de decir, pero en aquel momento en el que sí, de repente los hacía sufrir porque era muy estricta, pero también vivía nutriéndome la cabeza, las emociones y todo mi ser para ser cada vez más creativa. Créanme en serio que de verdad lo he disfrutado y lo sigo disfrutando. Y entonces, ¿cómo se llama el episodio de hoy? Es cómo evitar que tu creatividad se estanque. Sí, nos puede pasar a todos. Y partamos de algo. Todos somos creativos. ¿Que unos lo desarrollamos más que otros? Sí, pero eso no significa que tú que me estás escuchando no puedas hacerlo. El punto es cuánto quieres hacerlo y qué tanto estás dispuesto a cambiar tus hábitos, tu estilo de vida, tu manera de pensar, los lugares a los que vas, las personas que frecuentas, etcétera, etcétera, etcétera.
A ver, ahora sí, empecemos. ¿Te has preguntado alguna vez si le tienes miedo a la creatividad? Ajá, sí, puede ser, puede pasar. Generalmente escucho, yo no soy creativo o yo no soy creativa, pero en serio, raras veces, o casi nunca, en realidad, casi nunca es más certero. He escuchado, estoy haciendo esto para ser más creativo. La verdad es que nadie me dice esa frase y me encantaría escucharla con más frecuencia. Ojalá y después de este podcast. Entonces ahora yo te preguntaría a ti, ¿en cuál de los dos lados estás? ¿En el que no te sientes creativo o en el que estás haciendo algo, por pequeño que sea, igual importa, para ser más creativo, para aumentar tu dosis o tu gen creativo? Estoy estudiando desde hace algunos días uno de los libros de Sir Ken Robinson, que es uno de mis gurús de la educación. Un libro que se llama El Elemento. Y resulta que ahí él nos comenta que nuestros sistemas educativos tienen los mismos ejes desde inicios de la revolución industrial. ¿Ustedes se imaginan desde hace cuánto? En serio que les voy a compartir unos fragmentos de su libro porque no me tocaron el alma. Me desquebrajaron la mente. En serio. A ver, escuchen. Él dice, la forma como han interpretado la idea de volver a los orígenes para mejorar la calidad de los estándares educativos, se considera que volver a los principios básicos es un modo de reforzar los criterios educativos de la época de la revolución industrial, es decir, la jerarquía de las materias o asignaturas, como lo entiendas mejor. Parecen creer que si alimentan a nuestros hijos, es decir, nosotros, que hemos crecido de esa manera, con un menú único en todo el estado de lectura, escritura y aritmética, seremos más competitivos frente al resto del mundo y estaremos más preparados con vistas al futuro. Lo desastrosamente erróneo de este planteamiento es que infravalora gravemente la capacidad humana. Damos una importancia enorme a los exámenes estandarizados. Recortamos el financiamiento de aquellos programas que consideramos secundarios y luego nos preguntamos por qué nuestros hijos, otra vez, nosotros, parecen poco imaginativos y faltos de inspiración. De este modo, nuestro actual sistema educativo agota sistemáticamente la creatividad de los niños. Otra vez, nosotros. La mayoría de los estudiantes nunca llegan a explorar sus capacidades e intereses. Y más adelante dice, se supone que la educación es el sistema que debe desarrollar nuestras habilidades naturales y capacitarnos para que nos abramos paso en la vida. En lugar de eso, está refrenando las habilidades y los talentos naturales de demasiados estudiantes y minando su motivación para aprender. Hay algo irónico en todo esto. La razón por la que muchos sistemas escolares han tomado esta dirección es que, al parecer, los políticos creen que es fundamental para el crecimiento económico y la competitividad, así como para que los estudiantes consigan un empleo.
Todas las empresas afirman que necesitan personas creativas y capaces de pensar por sí mismas. Pero esta afirmación no se refiere solo al mundo empresarial. Significa que buscan gente cuya vida tenga un objetivo y un significado dentro y fuera del trabajo. Sir Ken Robinson, de su libro El Elemento. Espero que te haya movido igual que a mí y te estés preguntando igual que yo por qué tenemos que seguir igual. ¿Por qué tenemos que seguirnos formando, viviendo, trabajando, multiplicando el mismo sistema? Entonces yo diría que sí, que a nivel general sí se nos ha enseñado a tenerle miedo a la creatividad y te voy a decir por qué. Punto número 1, porque el error no se premia. 2, porque el que se equivoca no es considerado valioso e incluso se le considera indigno y se desterra de muchas formas. Porque ser creativo no representa ganar dinero como se espera. Porque los creativos solo son artistas y ellos viven nada más en su nube rosa. Porque vivir en la incertidumbre con algo que no se sabe si va a funcionar no es agradable. Y ojo, entre paréntesis, eso solo es una parte del proceso. Sí, obviamente la creatividad genera cierta incertidumbre. Es parte de ser creativo. Y entonces, ¿por qué más se nos ha enseñado a tenerle miedo? Porque los creativos no saben de números y por lo tanto no saben de negocios. Y aquí voy a hacer otro paréntesis. De este tema vamos a hablar pronto en 5 podcasts, una de las series más largas, porque no es cierto, es solo que no se nos enseña ni en el colegio ni en la universidad a saber de negocios. ¿Por qué más le tenemos miedo a la creatividad? Porque aprendimos a callar y a compartir nuestras ideas solo donde nos sentimos seguros, solo con las personas que no nos van a juzgar. Pero en el resto, no nos sentimos con la libertad para hablar, por temor a la burla, a no ser importante, a no ser asertivo y lograr ese tan anhelado premio de la aceptación. Ash. ¿Y entonces qué? Nos vestimos igual. Que no nos engañemos. Estar a la moda es acomodarnos a lo que otro quiere que usemos. Pero ¿qué tanto de eso decimos no, porque no me va? No, porque no es mi estilo. No, porque no va con mi tipo de cuerpo. En la mayoría de los casos, buscamos ser un estándar, porque eso es lo correcto, porque eso es lo aceptado. ¿En serio? A ver, pero sigo. Cuando el mundo emprendedor surgió como ese gran boom en los últimos 10 años aproximadamente, o quizá un poquito más, ¿qué es lo que constantemente se nos dice a todos los emprendedores? Debes ser innovador. Y de repente esa palabrita llamada innovación debería ser casi que la banda que la Miss o un Mister debería querer tener sobre su cuerpo como una persona innovadora. Pero ¿y entonces cómo se llega a la innovación si no es a través de la creatividad? Sí,
esa a la que nos enseñaron a tenerle miedo, porque no es certera, porque en sus fases iniciales no sigue un método. Mm, yo diría que sí, pero en nuestros primeros años escolares, cuando realmente éramos libres y nuestros patrones mentales y emocionales no estaban tan condicionados, nos enseñaron a vivir así, condicionados a seguir reglas. Las veces que yo puse a mis estudiantes a hacer ejercicios ya involucrando la terapia de arte y les daba libertad, es decir, no habían reglas. Tenían que hacer lo que ellos sintieran, porque sí era el ejercicio. Ustedes veían aquellos rostros esperando el A, B, C o el 1, 2, 3. Y era aquella cara con un enorme signo de interrogación viéndome como, ¿y entonces, pero qué hacemos? Vivimos condicionados. Pero, ¿en qué momento vamos a empezar a desaprender eso? Si para ser creativo, efectivamente creativos, esa libertad, el no juzgar, el permitirnos simplemente ser para expresar, escribir, pintar o registrar nuestras ideas de la manera que sea, es imprescindible. ¿Cuándo? Lo que más quiero es que profundices cómo te sientes ahora, ya que me estás escuchando, en relación a tu creatividad. A ver, ¿cómo está ahora? Número 1, libre y desenfrenada para lograr objetivos, es decir, feliz y disfrutando de la magia de crear. 2, en etapa de exploración, tratando de llevarla con calma, porque pues a ver cómo es esto. 3, estancada y como día con lluvia, así un poco gris, la nubecita arriba de la cabeza, porque, ay, es que no sé cómo empezar. Y 4, mm, olvidada, con telarañas. No me siento creativo para nada. Quizá ya lo olvidé. A ver, ok. Tú respóndete para ti nada más. Y ojo, este no es un examen psicológico, psicoemocional, ni nada. Es nada más cómo estás tú contigo con este tema de la creatividad, que en serio es tan apasionante. Te cuento, un aspecto súper nocivo para la creatividad es la rutina. Y ojo, que no me refiero solo a la rutina laboral, sino a todo. Mientras más rutinarios somos, menos espontáneos, más encerrados en patrones, condicionamientos y zona de confort sobre zona de confort. Sí, sí se puede tener muchas zonas de confort. A ver, otra vez, haz memoria y respóndete. Después de trabajar, ¿haces lo mismo día tras día? Al despertarte, ¿realizas las mismas cosas todos los días? Para ir a tu trabajo, ¿usas siempre las mismas calles? ¿Todo esto lo repetiste la semana anterior? ¿Y la anterior? ¿Y la anterior a esa? ¿Mm? Entonces,
Veamos qué dice San Google. Ustedes saben que yo así le digo a San Google. ¿Qué dice Google sobre cómo se frena la creatividad? Dice, dentro de los frenos de la creatividad podemos destacar el intento o desesperación por encontrar la respuesta correcta o un estándar específico, al menos, que nos lleve a cerrar nuestras ideas de pensamiento por seguir las reglas. Otro freno muy frecuente es el miedo a equivocarse, por el que dirán, al igual que pensar que existen actividades que lo pueden predecir. A ver, exploremos un poco cómo se siente la creatividad. Y aquí sí les voy a compartir mi experiencia porque pues es de la que más conozco y de la que sí te puedo hablar con profundidad y detallando lo más posible. Para mí, la creatividad es como un fuego interno que no puedo detener. Es siempre como un fénix que se eleva cada vez más alto y que arrasa con todo a su paso. Vuelve creativo todos mis sentidos y las ideas no se detienen. Las veces que intenté frenarlo, es decir, no escribirlo o no grabarlo en el celular o no registrarlo de la manera que fuera, se me olvidó. El momento pasó. Esa pasión que sientes en mi voz se esfumó. Porque no lo registré, porque no lo anoté, porque no nada, porque simplemente lo dejé pasar. Y para mí sí es así. Quema. Tengo que dejarla salir, pero también nutrirla y registrarla, especialmente anotarla a mano. En el siguiente episodio vamos a hablar un poquito más sobre esa relación que hay entre una importante conexión de la mano y zonas cerebrales muy, muy importantes que no pasa cuando anotamos en una máquina. Es muy diferente. Entonces, usando mis manos, yo me siento más libre para moverme, para usar colores, para ir a otro lugar, para incubar esas ideas, es decir, darles el tiempo de salir, de expresarse, de no condicionarme y no autocriticarme de qué estás pensando, ver, o sea, en serio, eso que se te está ocurriendo. No, no me pongo filtros. De hecho, disfruto mucho y ya sé cuáles son los lugares en donde me siento más creativa, que es la montaña. Incluso tengo identificadas mis horas del día, que es de las 6 a las 8 de la mañana generalmente, donde más creativa me siento. Y que en este momento es uno de los horarios donde también aprovecho a leer. Y sí, no les voy a negar que a veces incluso me despierto con proyectos completos cuando mi mente y mis emociones están lo suficientemente nutridas, es decir, que he leído, que he visto, que he escuchado, que si necesito pensar, no tengo problema en irme al cine sola para que esa gran pantalla y yo y ella y yo permita nuevas imágenes, nuevas conexiones, nuevas reflexiones. A lo mejor no tenga nada que ver la trama o la película, es que yo soy visual. Entonces creo que eso también es importante. Algunos serán más auditivos, otros más kinestésicos. Todos tenemos una manera propia en cómo conectar con nuestra creatividad. Para unos son las palabras, para otros la música es imprescindible. Para mí es música, imágenes, colores
y una mega pantalla. Y esa es una vía. Otra es definitivamente el contacto con la naturaleza, el espacio abierto. Salir de estas 4 paredes en las que normalmente paso, pero en las que también soy feliz. En las que si quiero investigar creativamente no me limito al celular, a la tablet y al televisor. También hay una gran cantidad de libros alrededor que van entretejiendo esas ideas, que van construyendo procesos, mapas mentales, mandalas. Bueno, yo uso de todo. A veces incluso me calco las manos porque surgen así mis ideas. Mm, Dime tú, ¿cómo surgen para ti? Regístralo, guárdalo, hazlo tuyo. Y especialmente, tienes que sentirte orgulloso u orgullosa de tu creatividad. Claro, cuando ya todo eso está listo dentro de mí, ahí sí, todo pasa a la etapa analítica de costos, cronogramas, etcétera. Pero es después. Cuando esa etapa ya está madura, no significa que no puedan surgir nuevas ideas. Por supuesto que sí, tampoco me las freno. Pero pasan un proceso de evaluación más frío, menos apasionado, como me escuchaste atrás hace unos momentos, que quizá ya no sea tan libre y desenfrenado y no, pero sí gozan de la posibilidad para ser consideradas e incluidas. Mi creatividad va donde voy, yo estoy súper feliz de ser creativa, no me molesta que la gente me vea raro y ese eclecticismo también se nota en mi look. Es en serio cuando les digo que por esta cabeza solo verde y azul no ha habido. De ahí prácticamente todo el círculo cromático. Y que de verdad yo me he divertido hasta este momento y seguiré haciéndolo hasta el último de mis días en este planeta. Haciendo surgir mi creatividad, dejando que mi imagen, que mi manera de ser, de ver, de escuchar y de vivir sea de forma creativa. Porque no me puedo divorciar de lo que hago, de lo que soy, de lo que siento. Y eso va conmigo a todos lados. Porque es mi ADN, así de simple. Jamás le tuve miedo. Pero creo que sí. ¿Saben qué? Hay algo a lo que sí le tengo recelo y en serio le pido a Dios no encontrarme con personas castrantes. Es decir, esas que con su afán de poder te cortan las alas. Con ellos en serio que es tan difícil fluir porque no te dejan ser. Así vean que tus ideas son diferentes, que tu competencia no las tiene, que tu competencia no funciona de esa manera, pero como quieran tener la razón sí o sí, igual te van a decir que no, solo por el placer de tener la razón. Mm. Todo lo juzgan, no te escuchan, te ponen cara de, ay, usted no puede ser normal. Me ha pasado un montón de veces. Pero ¿saben qué? La creatividad siempre gana. Así nos den una libertad condicionada y nos intenten matar la inspiración, yo les puedo decir, es imposible. Tal vez sí nos amarguen el momento, pero gracias a Dios por las personas que nos dan la libertad de ser, de expresarnos, de hacer propuestas, de ser, de seguir adelante y de permitirnos la capacidad de soñar en beneficio del proyecto que estemos gestando. Entonces, para ir cerrando, me gustaría dejarte con esto.
Número 1, define cómo está tu creatividad hoy. Sí, como te dije atrás, hace un rato, si estaba en libertad y alegre, si creías que estaba un poco estancada o con telarañas, o si de plano sientes que ya no sabes qué onda. 2, no te condiciones a ello. Es decir, la que hayas elegido, o sea, no te la creas. Es solo para más o menos ver en dónde estás, dónde te dices a ti mismo qué tan creativo me siento hoy, en este momento. 3, define un día, una tarde, una noche o el momento que más te convenga para nutrir tu creatividad saliéndote de tus rutinas. Ojo, no es la rutina de los demás, es la que tú te impones, es la que tú te dices a ti, ok, haz algo distinto. Salte de eso. Si no es ahora, ¿cuándo? Y 4, elige qué harás tú contigo. Sin compadre ni comadre. Tú contigo. Vete al cine, vete a un concierto, baila, canta, escribe en un lugar nuevo. Sácate de tu zona de confort y ve qué pasa. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente? Y déjalo fluir. No te critiques. Está prohibida la crítica. Es más, ni siquiera tienes que tener un objetivo. No es necesario en este momento. Tampoco tiene que ser algo lógico, súper mega racional, el mejor invento, la mejor creación de tu vida a este momento. No, simplemente fluye. Eso es lo más importante. Y por favor, disfrútalo. Porque creatividad sin emoción, sin pasión, sin por lo menos una sonrisa. Qué aburrida la vida, en serio. No puede ser. Así que bueno, en el siguiente episodio te cuento más sobre la importancia de soñar para ser más creativo y por qué funciona tanto para los proyectos. Sí, yo siempre tengo un proyecto en mente, pero también en el corazón y en las manos, especialmente en los ojos. Y bueno, habíamos pensado dejar este tema de la creatividad para 2 podcasts, que fuera así, un dúo sobre la creatividad, pero la verdad es que no. Es un tema demasiado apasionante, sí es largo, hay muchísimo que decir al respecto, así que lo vamos a extender para todo julio, los días miércoles. Así que bueno, tengo mucho material de verdad para compartirte. Han sido años y años de dar clases sobre este tema. Y pues si te encanta tanto como a mí, estoy segura que lo vas a disfrutar. Te pido porfa que lo compartas y que también nos ayudes a valorar el podcast en general, Unidos por el Diseño, dándole clic a todas las estrellitas en el menú principal. De verdad nos ayudarías un montón. Y bueno, nada, como siempre les mando bendiciones, un gran abrazo y nos escuchamos pronto. Hasta luego.